Amigos y hermanos, es un gozo en Cristo el Señor saludarles y compartir este tiempo una palabra del Señor. Quiero invitarles a que me acompañe quien pueda a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Perdón. Vamos a leer los primeros versículos. Amén. Mateo 4. Desde el versículo 1 leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén al Señor. Una vez que Jesucristo el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, la Escritura da testimonio de cómo dice que los cielos fueron abiertos, desciende el Espíritu Santo con una forma parecida a una palomita, que se posa en él claramente, y desde esos cielos abiertos se escucha la voz de trueno de Dios el Señor diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay duda que es muy interesante el hecho, no hay duda que es una acción de Jesucristo el Señor que constituye además un modelo para aquellos que hemos de seguirle. No hay duda que tiene un sentido tan alto lo que ocurre allí en ese día y en la forma en que ocurre. Eso de que cuando un hombre, reconociendo su condición de pecador, viene al Señor, entrega su vida y lo hace a través del bautismo. Qué interesante es saber que a partir de ese momento los cielos se abren para que la comunión de un hombre que ha sido pecador, pero que ha sido tratado por el Espíritu del Señor, a partir de ese momento ese hombre pasa a ser hecho, como lo dice Dios, pasa a ser hecho hijo suyo, porque dice literalmente: este es mi Hijo amado. No hay duda que es hermoso. El apóstol Pablo va a escribir en la carta y va a decir que cuando nosotros venimos a Cristo recibimos la palabra del Evangelio, dice, y creímos en Cristo Jesús. Y la mayor manifestación en el comienzo de nuestra vida, la mayor manifestación de que hemos creído en Cristo el Señor es precisamente bautizarnos. Es estar
es morir para el mundo, es morir para el sistema, es estar bajo las aguas para luego de allí emerger, subir entonces, como lo hizo Jesucristo, cuando el Padre le levanta de entre los muertos para iniciar una nueva vida en Cristo y para Cristo el Señor. En ese proceso que vive todo hijo de Dios, la Escritura entonces va a dar testimonio de que uno, los cielos se abren hermosamente. Dos, el Espíritu Santo se manifiesta. Pablo dirá a los Efesios que se produce un sello del Espíritu del Señor, declarando que somos su propiedad. Pero además está esta declaración tan hermosa de parte de Dios. ¿Quién? Por nuestra confesión de que Jesús es el Cristo, por nuestra confesión de que hemos creído en Cristo el Señor, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Él el que asigna la condición de hijos. Es Él el que en su misericordia acepta ser nuestro Padre. Por tanto, es Él el que por su gracia nos recibe y es Él el que a través del bautismo declara respecto de nosotros que por estar en Cristo, el bendito Hijo, también nosotros somos sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, el punto, como lo es en este minuto, es reconocer que producido lo del bautismo, se inicia una nueva vida. No hay duda, es una vida nueva. Pero no es una vida nueva, amigos y hermanos, donde todo es como pasear por un jardín de flores y todo es tan lindo y hermoso, de tan rico aroma. No hay duda, hay un aroma que es precioso porque es el aroma de Cristo el Señor. Pero las dificultades, los problemas, las tentaciones serán parte constante de nuestra vida. El punto es cómo las enfrentamos. Ese es el punto. ¿Cómo las enfrentamos? El modelo de Jesucristo es muy hermoso. Dice que había ayunado 40 días y 40 noches. Literalmente dice el escritor aquí que a esa altura tuvo hambre. Lo dice, tuvo hambre. Satanás aprovecha la condición física de Jesucristo, se acerca para decirle, bueno, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Claramente está poniendo en duda la condición del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo podría? Si recientemente, si hacían algunas horas que Dios el Padre había declarado su paternidad. Si la adopción no depende nunca del Hijo. La adopción no pasa por decisión de terceras personas. El único que adopta es el Padre. Es el Padre el que declara esta relación de padre e hijo. Y el Padre había dicho, tú eres mi Hijo. Y en ti tengo complacencia. Satanás aparece y pone en duda la condición de hijo de Dios. Y le dice, bueno, sí eres hijo de Dios. Hay 3 tentaciones frente a Jesucristo el Señor. 3. En cada una de las 3 tentaciones, el planteamiento de Satanás es el mismo. Sí eres hijo de Dios. Sí eres hijo de Dios. ¿Por qué? Debemos considerarlo, amigos y hermanos, porque hay algunas tentaciones que se producen en nosotros que con un poco de oración creemos que salimos adelante. Hay algunas tentaciones respecto de nosotros que basta con consagrarnos, basta con apartarnos para el Señor, ofrendar nuestra vida. Y la vida va a ser bendecida, cubierta. La gracia del Señor estará en nosotros y saldremos adelante. Más aún, si en alguna de aquellas tentaciones, en algún momento cedemos, caemos,
Pero hay arrepentimiento, como le pasaba al rey David, ¿no? Y se produce arrepentimiento sincero y pedimos perdón, creemos, firmemente creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El problema es cómo resuelve si pierde la condición de hijo de Dios. Porque, por favor, poquito, piense usted en el caso de Jesucristo. El planteamiento de Satanás es, si eres hijo de Dios. La primera vez dice, haz que las piedras se conviertan en pan. La segunda vez, tírate de un edificio al piso, porque está escrito. Satanás lo dice, pues hermano, amigo. Escrito está, dice Satanás. Tu pie no va a tropezar en tierra y bueno, el Señor te va a tomar en sus manos y te va a llevar. Muy bien. La tercera vez le dice, mira, estamos en este gran monte, voy a hacer pasar por ti toda la riqueza y la gloria del mundo y estoy dispuesto a darte todo. Satanás le dice en una nueva mentira, como él habitualmente lo hace. Jesucristo dijo que él es mentiroso. Él es mentiroso desde el principio. Entonces él dice, ya todo esto es mío, le dice, se lo dice a Jesucristo, hermano, al Hijo de Dios. Que el Señor reprenda a Satanás. Mire el descaro que tiene. Mire el descaro que tiene. Juan capítulo 1 da testimonio y dice que Cristo, el Señor, el Verbo, el Logos de Dios, dice que Él es desde el principio. Él era con Dios. Él era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora viene Satanás a decirle, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero parte diciendo, si eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como aquí hay un modelo de vida para nosotros, el punto es que Satanás pone tentaciones en nosotros, algunas más fáciles, otras más complicadas, pone tentaciones. En algunas, por gracia de Dios, vencemos. En algunas otras veces caemos también. Y no digo que esté bien, hermano, pero digo que tenemos la posibilidad de arrepentirnos sinceramente y en la misericordia del Señor nos perdona. El problema es cómo resuelve si un hombre o una mujer renuncia a la condición de hijo de Dios. ¿Cómo resuelve eso? Fíjese que a Satanás no le importa tanto que usted o yo tomemos un cuchillo y se lo enterremos 10 veces a alguien y después de 10 veces me imagino que esa persona va a morir. No le interesa tanto si me convierto en criminal, porque si algo de fe hay en mi vida, si la palabra en alguna medida está en mí, esa palabra va a cobrar vida, esa palabra va a operar. Si tengo un poco de fe, en algún minuto el Espíritu del Señor, por la fe, va a tratar conmigo. Y me voy a arrepentir, aleluya, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón. Y está escrito que si me arrepiento y confieso mi pecado sinceramente, el Señor es fiel, es justo para perdonar ese pecado, haber sido un criminal, haber robado, haber atentado contra otro, haberle hecho daño a mucha gente quizás. Si hay un arrepentimiento sincero, entonces voy a tener perdón de mis pecados. La pregunta es si renuncio a mi condición de hijo. Y la condición de hijo tiene que ver con esta relación de autoridad entre el hijo y su padre. O sea, siendo hijo de Dios, habiendo sido llamado, habiendo tenido una palabra del Señor en mi vida, ¿podría yo renunciar a mi condición de hijo? Respecto de Dios, el Padre, imposible. La Escritura dice que el llamamiento de Dios, al igual que los dones, son irrevocables. Dios no lo va a cambiar. Dios no lo va a cambiar. Pero si este llamamiento es un don, es un regalo de Dios, y yo decido escuchar otra voz y no la voz de mi Padre, y decido hacer otra voluntad y no la voluntad de mi Padre,
Imagínense a Jesucristo escuchando la voz de Satanás, haciendo lo que Satanás le pedía. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo. ¿Qué hubiera sido si Jesucristo, para demostrarle que era hijo de Dios, hubiera accedido? Yo hubiera provocado allí 2, 10, 15, 20 panes, hubiera tomado uno, lo hubiera comido. ¿Y qué hay de su dependencia de Dios? ¿Qué hay de lo que la Escritura dice en el capítulo 8 de Deuteronomio, cuando quedó escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive el hombre? ¿Qué hay cuando luego Satanás le lleva al edificio del templo y le dice, poniéndolo en la parte más alta, le dice, bueno, échate abajo? Total, Satanás, hermanos, le dice, total, escrito está, le dice, y cita parte del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás citando las Escrituras. Entonces hay aquí una cuestión que no podemos pasar de largo. Significa que no todos los que pasan por la puerta de su casa, aunque lleguen con una Biblia abierta, no significa que sea palabra de Dios. Aunque alguien diga que conoce las Escrituras, aunque alguien le cite 1, 2 o más textos de la Biblia, no significa que eso sea palabra de Dios. Más bien puede haber una gran tentación. Uno escucha por la radio y por la televisión y por estos medios sociales que hay de comunicación a gente que todos los días abre las Escrituras, abre la Biblia, pero predican un evangelio a su manera, a su conveniencia, conforme a su deseo de conseguir riquezas. No porque alguien cita la Biblia significa que eso sea palabra de Dios. Satanás también conoce las Escrituras y él también citó las Escrituras frente a Jesucristo cuando le estaba tentando. Entonces, ¿qué hacemos? El punto es poder juzgar lo que se escucha, lo que se recibe, si está de acuerdo y en la misma línea del Evangelio de Dios. Y ese Evangelio, usted sabe, pasa por la cruz, pasa por la muerte, la sepultación, pero también pasa por la gloriosa exaltación de Cristo. Si alguien solo le predica de que Jesús murió por usted y allí se queda, cuídese, preocúpese. Si alguien solo le ofrece bienestar, placer, riqueza y abundancia, cuídese, porque la cruz de Cristo está frente a todo hijo de Dios para que la tomemos. Como dijo el Señor, pues, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué tomaban los condenados? ¿Para qué tomaban la cruz sobre sus hombros? Sino para llevarlo hasta el lugar donde iban a ser crucificados y muertos. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, todo aquel que rechace la cruz, todo aquel que ofrezca solo bienestar, placer, riqueza, abundancia, vacaciones en otro continente, etcétera, cuidado, porque lo más probable es que ese sea un enemigo de la cruz de Cristo. Y si es enemigo de la cruz de Cristo, está renegando contra el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios, 1 Corintios capítulo 15, el Evangelio de Dios parte por reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Finalmente, y porque debo terminar hoy, finalmente Satanás le dice a Jesucristo el Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando Jesucristo tuvo que responder a un hombre acerca de los mandamientos, un hombre le había preguntado cuál es el mayor mandamiento y el Señor dice, bueno, el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y agrega, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
en ese resumen de todos los mandamientos del Señor, claramente queda establecido lo dicho por el Señor. Éxodo capítulo 20, capítulo 5 de Deuteronomio, cuando al entregar los mandamientos del Señor, lo primero que dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, amén, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesucristo lo resume en forma preciosa, pero también en forma preciosa hace notar que para nosotros hay un solo Dios, lo dice Pablo a los Corintios. Aunque en el mundo dice hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, dice, y nosotros somos para Él. Aleluya. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él también al Padre. Amigos, hermanos, estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados de un maligno que dirá el apóstol anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Estamos rodeados de posibilidades de renunciar a nuestra condición de hijo. Siempre se nos está demandando que no demostremos que somos hijos, que no hablemos como hijos, que no mostremos nuestra esperanza. Ojalá, quiere el maligno, ojalá pudiéramos renunciar a nuestra condición de hijo e irnos al sistema, irnos al mundo y volver atrás. Eso es lo que Satanás quiere, porque dice el Señor en Juan capítulo 10 que Él solo busca hurtar, matar y destruir. Pero bendito es el Señor, que si nos aferramos con fe a nuestra condición de hijos, si nos mantenemos fieles a su palabra, como dijo Jesucristo cada vez, escrito está, escrito está, escrito está. Si nos mantenemos apoyados y cubiertos por su palabra, pero si además empezamos a amar cada día más a nuestro bendito Dios y Padre, podemos declarar con mucha libertad, con mucha autoridad, ante muchas tentaciones o ante todas las tentaciones, podemos declarar con libertad, retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Evangelio dice en lo que recién leíamos, entonces Satanás dejó tranquilo al Señor, se fue, se retiró y ya no estuvo presionando. El maligno va, dice el apóstol Pedro, resistan al diablo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El punto es, no se da a la primera. No esté diciendo que sí cada vez que tiene una debilidad. No esté entregando su vida, su alma, su pensamiento, su cuerpo al pecado solo porque hay una tentación. Más bien, tómese del Señor, tómese de la palabra, afírmese allí, ame al Señor y no pierda de vista que por gracia de Dios ha sido llamado para ser hecho hijo de Dios. No pierda esa bendición, porque solo por la condición de hijo de Dios, solo por esa condición es que tendremos herencia con Él en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, les bendiga.